Hola, veamos este primer ejercicio. Dice que 0.7 metros cúbicos de un gas está confinado por un pistón en un cilindro a 800 kilopascales y 300 grados Celsius. En un proceso politrópico, el gas se comprime hasta alcanzar una presión de 3 megapascales, reduciendo su volumen en un 70%. Determine el trabajo de frontera durante el proceso y nos dan el resultado. Entonces, dentro de mi primer análisis, yo aquí ya tengo adelantado el esquema gráfico de nuestro problema, de nuestro planteamiento, en donde dibujamos nuestros pistones como tal en este proceso, en donde inicialmente tenemos un gas. Da la particularidad que desconocemos el tipo de sustancia, por tanto no podemos hablar de que sea un gas ideal o que sea un gas real. Por tanto, todo lo que son ecuaciones de gas ideal no las podremos utilizar. Por otro lado, podemos ver que el volumen 2 lo indican como una reducción de volumen. Entonces, en ese orden de ideas, si yo hago aquí como una línea continua que me lleve al 100%, porque entonces el volumen inicial es el 100%, y me dice que hay una reducción del 70%, es decir, que yo le quito 70% a mi volumen y voy a quedarme con un volumen final que es el 30% del volumen 1. En ese orden de ideas, el volumen 2 será igual a 0.3 por el volumen inicial, es decir, 0.21 metros cúbicos. Eso como parte del análisis de ello. Entonces, aquí las cosas tenemos perfectamente definidos presiones y volúmenes para ambos estados, lo cual para los cálculos de trabajo son más que suficientes. Por otro lado, me dicen que es un proceso politrópico, entonces tendremos que utilizar la ecuación de cálculo de trabajo para un proceso politrópico. Adicionalmente me dicen que es compresión, entonces yo ya tengo un estimado de cómo me tendría que dar el trabajo entre el estado 1 y el estado 2. Un valor negativo, que coincide con lo que aparece en el resultado propuesto. Entonces, vamos a echar mano de la ecuación de trabajo para proceso politrópico y dice que es igual a 1, es igual al volumen en el estado final por la presión del estado final menos el volumen del estado inicial por la presión del estado inicial sobre 1 menos n. Yo ya había mencionado que todos esos datos de volumen y presión yo los tengo, pero no conozco n. Entonces, ¿qué me toca hacer? Voy a tener que utilizar esa ecuación para el cálculo de n o el coeficiente de proceso politrópico y entonces para determinarlo nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos que n es igual al logaritmo natural de la relación entre la presión final y la presión inicial, dividido entre el logaritmo natural del volumen inicial sobre el volumen final. Reemplazo los datos que me están dando mi problema. Ojo, que tanto arriba como abajo coincidan en qué. En que aquí tenemos kilopascales y que en la parte inferior tenemos metros cúbicos. Entonces me va a quedar que es el logaritmo de 3000 sobre 800 dividido entre el logaritmo natural de 0.7 metros cúbicos sobre 0.21 metros cúbicos. Al operar esto, voy a encontrar que el valor para el coeficiente politrópico es de 1.0978. Con este valor ya tenemos n, que era lo que me faltaba, y ahora sí puedo calcular el trabajo.
Entonces vamos a borrar esto por aquí. Y vamos a reemplazar nuestros datos del problema. Volumen 2, 0.21 metros cúbicos por la presión menos el volumen en el estado 1 por 800 kilopascales. Aquí me faltó poner las unidades. Dividido todo esto entre 1 menos n, y n lo tengo por aquí. Y al operar esto, entonces tengo que tener cuidado dentro de mi calculadora. Recordemos que las calculadoras dividen las operaciones con sumas y con restas. Entonces, dentro de la calculadora ponemos esta parte del numerador entre paréntesis, dividido entre este datico de aquí. Lo podemos hacer de manera directa. Y al resolverlo vamos a encontrar que efectivamente nuestro resultado es de menos 715.75 kilojoule. Es kilojoule porque estamos trabajando con kilopascales. Y eso es todo. Entonces, recapitulemos. Lo primero que tenemos que hacer es el esquema de todo nuestro proceso, donde tengamos plenamente identificados cada uno de mis estados termodinámicos. Por otro lado, teniendo claridad sobre qué tipo de proceso se está dando, si es una compresión, si es una expansión, puedo saber inmediatamente si el trabajo me dará positivo o me dará negativo. Por otro lado, al saber qué tipo de proceso o cuál es la trayectoria de mi proceso en términos de si es politrópico, si es isotérmico, si es isobárico, entonces ya puedo seleccionar la ecuación correspondiente. En los procesos politrópicos se dan diferentes situaciones y es cuando desconozco alguno de los valores de presión o volumen o cuando desconozco el coeficiente politrópico. Cuando desconozco alguno de ellos, hago uso de la ecuación base que dice que la presión en el estado inicial por el volumen en el estado inicial a la n, inicial por el volumen inicial a la n, es igual a la presión final por el volumen final a la n. Esto me va a permitir poder identificar o calcular cualquier tipo de variable que me haga falta en el proceso. Y listo.